estuvimos hablando también de la reunión que tuvieron ayer Alberto con Cristina y de cómo todos los que salieron a decir que sabían de qué se habló, en realidad muchos no sabían porque estuvieron ellos dos solos básicamente. Claro. Así que va a haber que esperar algunos días para enterarnos quizás algunos efectos de lo que se haya hablado ayer en Olivos. O vos sabés por ahí. Pero lo que pasa es que, digamos, se le asignó a esa conversación una dimensión de la cual carece. Así es. Porque esto ocurre porque en la entrevista con TN, Alberto contó con una nota de color que él le había dicho a Cristina: si me invitas a un mate cocido te voy a ver. Y ella dijo: no, prefiero salir yo a ir a Olivos. Y a partir de ahí se armó, digamos, como si fuera una cumbre excepcional. Y la verdad es que Alberto y Cristina hablan todos los días. Bueno, eso también se vio en la nota con TN, que le mostró a las periodistas el chat que tenía con Cristina y dijo: ¿tanto hablan? Le preguntaron. Se sorprendieron de que Alberto y Cristina hablen a esta altura del partido. Es asombroso. Pero que hay un problema, no sé, Horacio, si vos coincidís, pero viste que cuando se creen sus propias operaciones, entonces claro, ellos publican que Alberto y Cristina están peleados y lo creen. Sí, por supuesto, es como la historia de los ornitorrincos. Sí. Dije que lo iba a leer y todavía no lo hice, pero si querés... ¿no lo hiciste todavía? No, fue espectacular. Es espectacular, sí, yo lo publiqué hace como 15 años, ¿no? Sí. No pierde vigencia. No, ahora le han cambiado algunos nombres, han eliminado algunos y han agregado otros, pero la historia es idéntica, es la misma, ¿no? Está con las mismas palabras. Sí. Ahora, por ejemplo, ayer, en una columna muy interesante en La Nación, Carlos Pañi cuenta las historias de la relación con Cristina y Alberto hizo esto, y Cristina dijo esto, y Cristina decidió tal cosa, y termina con una frase extraordinaria, dice: y a Alberto le gusta. Es el final de la columna, o Alberto está satisfecho, una frase equivalente. Es decir, han descubierto el agua tibia. Digo, ese tendría que ser el punto de partida, no la llegada. Es decir, dice la frase exacta que dice es: Alberto está cómodo. Eso lo que dice Pan. Sí. Es decir, enumera primero todas las cosas que dice, y esta es la verdadera novedad: Fernández está cómodo. Que tampoco es muy novedosa. No, por eso es lo que estoy diciendo, ese es el punto de partida. Pero de tanto negarlo, finalmente llegan a él de vuelta y lo descubren como si fuera una novedad. Y no es una novedad. Si Alberto y Cristina hablan permanentemente, analizan conjuntamente, toman decisiones consensuadas entre ellos, tanto que hablan de consenso. Pero claro, ellos quieren consenso con Goldman Sachs. Claro. Lo que no se resignan es que el consenso es entre Cristina y Alberto. Y que por eso existe el Frente de Todos y por eso no gobierna Macri. Y eso es a lo que no se resignan, eso es lo que quieren romper de mil maneras, y cuando constatan que no lo han logrado, dicen: oh, pero entonces se llevan bien. Me da la sensación también de que muchos todavía esperan que Alberto de alguna manera rompa ese pacto y funde una especie de albertismo, y no aceptan... Por eso la frase de Pañi: la novedad es que Fernández está cómodo. Porque ven que no existe esa posibilidad. Yo lo dije en el reportaje de Perfil de Fontevecchia antes de que asumieran, y esto va a tener validez durante todo el lapso que dure el gobierno de Alberto y Cristina. Esto va a ser así. Digo, la fantasía de que van a romper, de que se van a pelear, es nada más que una fantasía.
absolutamente imposible que eso ocurra. Y él se lo dice a las periodistas de TN. Estuvimos distanciados muchos años para venir a pelearnos ahora. Claro. Digo, es un proceso que ya han hecho. Yo te decía lo de Goldman Sachs intencionadamente, porque acaba de producirse una novedad significativa en el tema de la renegociación de la deuda, y es que los acreedores no aceptan la propuesta argentina y hasta el 22 de mayo hay plazo antes de que la Argentina entre en default para modificar la oferta. Y circuló en estos días una carta que circuló la carta, se sabe, en apoyo a la posición argentina por la renegociación, que entre los firmantes están Stiglitz, Jeffrey Sachs y Piketty, son todos economistas muy reconocidos los que firman. Lo que me parece que no se sabe es que la carta la redactó Stiglitz, y que quien la circuló entre los economistas y consiguió las firmas fue Ominami, pero no Marco Enríquez Ominami, que es amigo y asesor personal de Alberto Fernández, sino el padre, Carlos Ominami, el que fue ministro de Hacienda de Chile. Y que, ustedes recordarán, estuvo en una reunión, en la primera reunión de Alberto con Bergoglio. Fueron juntos, estuvo Ominami también. Y Ominami es chilena igual que Alicia Bárcena. Alicia Bárcena es la secretaria de la CEPAL. Así es. Y es una gran amiga personal de Cristalina Georgieva, que fue de alguna manera la Celestina entre la directora gerente del fondo y el ministro argentino Guzmán. Bien. Todas estas son anécdotas, no tienen mayor importancia, es para dar, digamos, la historia, digamos, de las relaciones personales que hay detrás de estas cosas. Ahora, lo importante es, a mi juicio, lo que Stiglitz le plantea a sus colegas economistas, y que sus colegas economistas aceptan, y dice que, bueno, la Argentina va a entrar en default a menos que se pueda alcanzar un acuerdo con los acreedores. Dice, estoy leyendo, estoy traduciendo del inglés y titubeo un poco. Sí. He estado siguiendo el proceso estrechamente, y aunque he estado impresionado con lo que Argentina ha hecho, he estado muy desilusionado con los acreedores. Desde el comienzo, la Argentina insistió que cualquier reestructuración de la deuda tenía que ser sustentable o sostenible. La mitad de las reestructuraciones del pasado no lo ha sido, ni el costo de otra crisis sería enorme. La Argentina hizo su propio análisis de sustentabilidad de la deuda, pero luego se dirigió al Fondo Monetario Internacional para confirmarlo. Los dos fueron muy cercanos, basados en supuestos razonables sobre las perspectivas del país antes de la COVID-19. La Argentina hizo una oferta que era consistente con esa sustentabilidad, y dejó en claro que deseaba negociar cualquiera de los parámetros de la oferta mientras el paquete en sí completo fuera sustentable. En algún sentido no tenían elección. También le deben unos 44.000 millones al fondo, que tiene que ser también reestructurados, y las reglas del fondo requieren que cualquier reestructuración sea sustentable con un alto grado de probabilidad. Recordemos que Stiglitz fue el Premio Nobel de Economía y fue el principal asesor económico del presidente norteamericano Bill Clinton, y fue economista jefe, no recuerdo si del propio fondo o del Banco Mundial.
Y Guzmán se formó con él, ¿no? ¿Cómo? Y Guzmán estaba trabajando con él. Sí, Guzmán era un colaborador suyo. La Argentina dejó claro que es muy flexible en los términos del acuerdo, pero no pueden aceptar algo que no tenga una chance significativa de ser sustentable, forzando otra crisis dentro de pocos años. La única oferta recibida hasta ahora de uno de los principales acreedores está tan lejos de ser sustentable que no puede ser considerada una oferta de buena fe. Uh-huh. Esto puede ser precursor de lo que ocurre en docenas de defaults que pueden estar en gateras como resultado del virus y de la actitud imprudente de los créditos contraídos en los días de tasas de interés súper bajas. Cada crédito tiene un prestamista voluntario y un prestatario voluntario. Y tanto uno como el otro tienen que ser reprochados por su imprudencia. Pero lo que vemos es un gran esfuerzo para acusar al que recibió el préstamo. Sí. Los acreedores tratan de presentar a la Argentina como un defaulteador serial, sugiriendo casi que no tiene sentido negociar. La realidad es que el nuevo gobierno argentino se ha manejado de una manera impresionante, uniendo a un país que tradicionalmente ha estado muy polarizado, eludiendo la retórica y enfocándose en hacer las cosas. Algunos de los éxitos, como su enfoque con la COVID-19, ha atraído la atención internacional y no hace falta decir que el fracaso en alcanzar un acuerdo podría tener consecuencias, no solo para la economía, sino también para la política, tanto en la Argentina como en la región y en el mundo. Todos los análisis concluyen que Latinoamérica será golpeada muy duro por la crisis actual, con el riesgo de profundizar la desigualdad y el aumento de la pobreza. No podemos permitirnos otra década perdida. Uh-huh. Esta es la lectura que hace Stiglitz. La Argentina, digamos, ha anunciado que está dispuesta a escuchar. Bueno, propongan ustedes, a ver qué proponen ustedes. Sí. Y los acreedores están analizando una propuesta. Está toda la prensa comercial llena de versiones, trascendidos que no vamos a mencionar porque son parte de un juego, del juego de un póker de la negociación. Uh-huh. No tiene sentido estar haciéndose eco de cada una de esas versiones, cuando lo que está claro es lo básico. La Argentina no puede aceptar una propuesta que no sea sustentable, y una propuesta que sea sustentable tiene que permitir la recuperación económica y no más ajustes. Eso lo ha dicho Alberto desde el día que asumió, lo ha dicho Guzmán. Ha habido 1000 gestiones para puentear a Guzmán y negociar con otros funcionarios del gobierno, o allegados o comedidos, como Martín Redrado, como Sergio Massa, como el presidente del Banco Central. Y Alberto una y otra vez ha dicho, no, el único que negocia aquí es Martín Guzmán. Dicho todo esto, a mí me parece que la posibilidad de llegar a un acuerdo es muy difícil, muy difícil. Por supuesto, si vos lees la prensa comercial, estamos a punto de llegar al acuerdo. Sí. Falta poquito, hay que hacer nada más que un esfuercito más y ya estamos. Sí. Y por supuesto, digamos, también pesan las encuestas de opinión. Hay una de Poliarquía, que muestra que la amplísima mayoría de la sociedad desearía que no hubiera un default y teme las consecuencias de un default. Ahora, yo debo decir que yo no percibo que el gobierno esté aterrado por la perspectiva de un default. Quiere evitarlo, va a hacer todo lo posible por evitarlo. No vamos a ver una sesión del Congreso aplaudiendo la decisión de no pagar, como ocurrió hace 18 años, pero
el gobierno tiene claro de que hay vida después del default. Que la Argentina no es un país... Hay países que, si no tienen acceso al mercado de crédito internacional, se ahogan, porque o no tienen alimentos y tienen que importarlos y no tienen con qué pagarlos, o no tienen energía y no tienen con qué pagarla para importarla, o no tienen capacidad industrial básica. La Argentina tiene todo eso. Es decir, la Argentina lo que tiene que hacer es incrementar su densidad económica y social. Esa frase es del gran maestro Aldo Ferrer, que murió a los 93 años en plena actividad y lucidez intelectual hace muy poco tiempo. Sí. Bueno, veremos, a ver cómo termina. Ferrer es también el autor de la frase Vivir con lo nuestro, sí. Que yo creo que eso es lo que tenemos por delante. Para el Estado no va a haber diferencia, porque el Estado desde el año 18, cuando gobernaba Mauricio Macri, perdió el acceso a los mercados voluntarios de crédito. La diferencia va a ser para las empresas más grandes, para las empresas más importantes, que sí tienen acceso al mercado voluntario de crédito y que es probable que ante la ocurrencia de un default soberano lo pierdan. Y por último, sí, entre los acreedores externos hay muchos argentinos. Sí. Acá hay un juego en el cual se llaman externos, pero muchos de ellos son argentinos. Como Clarín. Como Clarín. Sí, como Clarín, como muchos otros. Están en los fondos de inversión y que por eso están presionando al gobierno para que, por un lado, para que mejore la oferta. Dicen que nos dé un dulce, un edulcorante. Sí, me esté bien. Están pidiendo algún pago inmediato a expensa de las reservas que el gobierno de ninguna manera va a hacer. Y por otro lado, porque temen que se les cierre el acceso al financiamiento para sus empresas luego del default. Listo. Así es. Abrazo grande, Horacio. ¿Hablamos el viernes? Codazo. Horacio Berbisky con nosotros. 9:23. Che, tengo un minuto para leer lo del ornitorrinco, Esquivel. Esquivel me está mirando y me dice, tenemos que ir a una tanda, pero un minuto dura. Esa que mencionaba Horacio, que es espectacular, la publicó hace mucho tiempo, pero dice lo siguiente: el título es "En Australia no se consigue". ¿Sí? Y decía así: un juez en la provincia de Buenos Aires hizo circular este análisis político, perdón, esa es la introducción. Así funciona una operación mediática. Así funcionaba, así funciona y esperemos que no siga funcionando, pero así funcionará mañana. Un domingo, Joaquín Morales Solá editorializa en La Nación, afirmando que el gobierno tendría listo un plan para eliminar a todos los ornitorrincos del territorio nacional. ¡Oh, no! A la noche, la Nata, luego de hacer su monólogo disfrazado de ornitorrinco, se despide con un primer plano, rogándoles a los televidentes que hagan algo para parar el exterminio. ¡Hagan algo! Al día siguiente, Clarín titula: feroz embestida del gobierno contra los ornitorrincos. Dios. Amenaza de extinción. Eso es el lunes. El martes, Bonelli se pregunta en TN: ¿van a desaparecer los ornitorrincos? ¿Cómo afecta esto al bolsillo de los argentinos? Y Laje, en C5N, dice: ante la incertidumbre por la escasez de ornitorrincos, la gente va a refugiarse en el dólar blue, que va a volver a cotizar a más de 10 pesos. Bueno, eso fue en 2013. A más de 100 pesos, pongámosle ahora. El miércoles, Macri saca un DNU prohibiendo la cacería de ornitorrincos en todo el territorio de la ciudad de Buenos Aires, donde dice Macri pongan Horacio Rodríguez Larreta. El jueves, un notero de Canal 13 intercepta al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca a la salida de su domicilio y le pregunta cuál es el motivo por el cual el gobierno decidió terminar con los ornitorrincos, a lo que el funcionario, tras mirar el logo del micrófono del periodista para ver si no es una joda de CQC, le contesta: pero si acá no hay ornitorrincos. El notero se da vuelta a cámara y dice: el gobierno no quiere admitir la existencia de un plan de exterminio de ornitorrincos. Comienzan a circular cadenas de mails, o de WhatsApp sería ahora, que dicen: hoy somos todos ornitorrincos.
Y si tocan un ornitorrinco, No tocan a todos. nos tocan a todos. Carrió declara que lo de los ornitorrincos es solo el principio y que el gobierno va por todo, incluidos los koalas y los osos panda. Una ONG con sede en Washington lanza una campaña con la consigna Fight Against Argentinian Dictatorship, Save the Platypus, que debe ser Platypus, ornitorrinco en inglés. sí. El viernes, bueno, acá dice de la Sota, pero vamos a poner Schiaretti, saca un DNU prohibiendo la cacería de ornitorrincos en todo el territorio de la provincia de Córdoba. El sábado, Clarín y La Nación titulan Sugestivo silencio de Cristina sobre el escándalo de los ornitorrincos. El domingo, Joaquín Morales dice que un funcionario del gobierno, al que no identifica, le confesó que decidieron dar marcha atrás con la matanza de los ornitorrincos Zafamos. porque se dieron cuenta de que la medida les iba a restar votantes en las próximas elecciones. Y concluye Morales Solá, los ornitorrincos de la Argentina están a salvo gracias al coraje y a la determinación del periodismo independiente.